Buenas, ¿cómo están? Este es el primer video de una serie de 3 videos que voy a estar cargando al canal con la temática electrostática. Algunas aplicaciones que podemos ver en la que se utiliza la electrostática pueden ser, por ejemplo, la pulverización electrostática, en los motores eléctricos, en el almacenamiento de energía y en el suministro de calor. Entonces, la pulverización electrostática, fíjense que tiene una aplicación amplia en el campo de la agronomía y la forestación. Eh, También el uso de motores eléctricos. Vamos a ver condensadores en el video 3, capacitores, que son eh, conceptos o elementos que componen el motor que son de gran interés para los futuros ingenieros, el almacenamiento de la energía y la transmisión de calor por medio de eh, componentes eléctricos. Entonces, en primera instancia vamos a ver que cuando se frota, por ejemplo, piel con plástico, tenemos dos varillas de plástico y se frotan ambas contra la piel, aparece una fuerza que es una fuerza de repulsión entre ambas varillas. Pasa lo mismo si eh, frotamos seda con varillas de vidrio, también aparece una fuerza de repulsión. Si se frota o si se pone, si se acercan una varilla de vidrio con una de plástico que han sido frotadas cada una con seda y la otra con piel, aparece una fuerza de atracción. Esa fuerza es la fuerza eléctrica y está eh, mediada por las cargas eléctricas. Vamos a definir la carga eléctrica como una propiedad de la materia, y esta determina cómo interactúan las partículas entre sí mediante esas fuerzas de atracción y repulsión. Son la base de los fenómenos eléctricos y se originan en las partículas subatómicas, tanto en protones como electrones. Y existen dos tipos básicos de carga: las positivas, que son propias de los protones y están ubicadas en el núcleo del átomo, y las negativas, que son las propias de los electrones, que orbitan alrededor del núcleo. La carga eléctrica la vamos a representar con una letra Q mayúscula, una Q minúscula, y vamos a observar un fenómeno importante, que es la conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, sino solo se transfiere de un cuerpo a otro. Como unidad de medida en el sistema internacional vamos a usar el coulombio, y otro fenómeno que vamos a ver es la cuantización. Toda carga va a existir como un múltiplo entero de la carga elemental, que es la carga del electrón. La suma algebraica de todas las cargas en un sistema cerrado va a permanecer constante. Vamos a definir a los conductores como materiales que permiten el movimiento de las cargas eléctricas, de los electrones, a través de estos materiales, mientras que los aislantes van a ser los materiales que no permiten el movimiento de la carga eléctrica. En un material aislante no hay electrones libres, o hay muy pocos electrones, y la carga eléctrica no puede moverse con facilidad en ese material. Algunos materiales se van a denominar semiconductores porque tienen propiedades intermedias entre buenos conductores y malos conductores. También vamos a tener el caso particular de los superconductores, que a muy baja temperatura prácticamente no ponen resistencia a la conducción de electrones, al transporte de electrones. Bueno, esas fuerzas eléctricas que existen entre las cargas están dadas por, o están representadas por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la fuerza es proporcional a las cargas, es directamente proporcional a las cargas que están interactuando, e inversamente proporcional a la distancia que separa esas cargas. En este caso, como vemos, tenemos una carga Q1 y otra carga Q2 y una distancia R. Entonces F va a ser proporcional a Q1 y a Q2 e inversamente proporcional a R al cuadrado. Cuando ambas cargas sean positivas o negativas, tengan el mismo signo, la fuerza va a ser de repulsión. Y cuando tengan distintos signos, la fuerza va a ser de atracción. Entonces, como la fuerza va a ser
o la fuerza es una magnitud que es vectorial. Por el momento estamos representando solamente el módulo de esa fuerza. Entonces, para que esta proporcionalidad se transforme en una igualdad, vamos a necesitar una constante. En este caso es el valor de K, que es la constante eléctrica, que toma un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido coulomb al cuadrado. Entonces el módulo de la fuerza va a ser igual a una constante K, que toma ese valor 9 por 10 a la 9, por el producto entre las dos cargas. En este caso, como vamos a considerar solamente el módulo, vamos a tomar el valor absoluto de esa multiplicación, o sea que esa multiplicación va a ser positiva, no importa si las cargas son positivas o negativas, la multiplicación va a ser positiva, y como la distancia va a ser un valor positivo, entonces el resultado que vamos a obtener en el módulo, del módulo de la fuerza, va a ser positivo. Estas cargas se pueden medir con una balanza de torsión, en la cual se tienen esferas cargadas y se agrega una esfera con carga opuesta o con la misma carga, del mismo signo, digamos. Entonces la balanza de torsión mide, de acuerdo a la constante elástica, cuánto recorre, cuánto se aleja, cuánto se acerca, dependiendo si las cargas son del mismo signo o distinto signo. De acuerdo a la constante de elasticidad que tiene el sistema, voy a poder obtener la fuerza. Como habíamos visto, si las fuerzas son, si las cargas son del mismo signo, la fuerza va a ser de repulsión. Y si las cargas son de distinto signo, la fuerza va a ser de atracción. Otra forma de representar a la ley de Coulomb es utilizando la permitividad del vacío. Entonces, expresando el valor de K en función de la permitividad del vacío, y K va a ser igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Entonces, esta es otra forma de expresar. El valor de K se va a seguir manteniendo en el mismo valor de 9 por 10 a la 9, y vamos a tener una expresión que van a encontrar en los libros de esta forma. Para los cálculos nosotros vamos a usar directamente K y no nos vamos a complicar con esto 4pi por epsilon sub 0, sino esto directamente va a ser K. Con la balanza de torsión o con algún sistema para que nos permita medir la fuerza, se puede determinar el valor de epsilon sub 0. Además de esto, vamos a tener en cuenta que la carga de electrón es este valor que tengo acá abajo, 1,602 y pico por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces veamos un caso práctico de aplicación de la ley de Coulomb. Se tiene una gota pulverizada y cargada electrostáticamente con una carga de 20 microcoulomb, que esa la vamos a llamarla Q1. Es atraída por una zona puntual de una hoja cuya carga es de 0,6 microcoulomb, vamos a llamar Q2. Si la distancia que separa la gota de la hoja es de 10 centímetros, ¿cuál es la fuerza de atracción ejercida sobre la carga por la hoja? Entonces tengo que determinar cuál es la fuerza ejercida por Q2 a Q1, considerando esa distancia que es de 10 centímetros. Acá estaría un zoom de la situación problemática. Tenemos los 10 centímetros, las dos cargas, que conocemos cuánto valen. Una carga es de 20 microcoulomb, que sería Q1, que es la que está siendo atraída, la de la gota, y la carga de la hoja sería 0,6 microcoulomb. ¿Cómo vamos a hacer? Primero que nada tenemos que pasar las unidades a coulomb, que es la unidad en el sistema internacional, y la distancia a metros, para poder aplicar la fórmula. Entonces, sabemos que un microcoulomb es 10 a la menos 6 coulomb. Entonces pasamos tanto Q1 a su expresión en coulomb como Q2. Y reemplazamos estos valores en la fórmula de la ley de Coulomb.
considerando que la distancia es de 10 centímetros, es 0,1 metros. Reemplazamos los valores, fíjense que usamos directamente K, la aproximación de K, que es 10 por 10 a la 9, y realizamos el cálculo. El resultado es 10,8 newton. Bueno, vamos a complejizar la situación y vamos a ver una situación problemática un poquito más compleja. En este caso tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, que están en celeste, que tienen un valor de 3 por 10 a la menos 5 coulomb y están separadas por 1 metro de distancia. Y estas dos cargas están atrayendo a una carga Q3, que es positiva, que tiene un valor de 2 por 10 a la menos 4 coulomb y se encuentra separada de las dos cargas por una distancia que es igual en los dos casos, que es distante tanto Q3 a Q1 como Q3 a Q2. La distancia que separa las dos cargas es la misma. Son todas distancias de 1 metro. Entonces, Q1 va a ejercer una fuerza de atracción en la dirección que une las dos cargas, vamos a llamarle F13, y Q2 va a ejercer también una fuerza de atracción en la dirección que une las dos cargas, vamos a llamar F23. Bueno, entonces esta situación tenemos que plantearla ya como una suma de vectores de fuerza. Entonces, primero calculemos cuánto vale la carga eléctrica, la fuerza, que genera cada carga eléctrica sobre cada carga sobre Q3, Q1 sobre Q3 y Q2 sobre Q3. Como Q1 y Q2 tienen el mismo valor de carga, Q3 es el mismo y la distancia que separa Q1 de Q3 es igual a la que separa Q2 de Q3, entonces vamos a tener que ambas fuerzas van a tener la misma magnitud, el mismo módulo. Entonces, con que calculemos una vez, vamos a saber que van a tener los dos el mismo módulo. Aplicando la ley de Coulomb, reemplazando los valores, obtenemos que la fuerza es de 54 newton. ¿Qué quiere decir esto? Que esta F13 en magnitud es de 54 newton y esta F23 también es de 54 newton, pero están aplicadas sobre direcciones distintas, tienen direcciones distintas, sentido distinto. Entonces vamos a ver cómo manejamos eso en forma vectorial. Si representamos F13 en forma vectorial, vamos a poder descomponer en los ejes coordenados X e Y en una componente Y y una componente X para la fuerza 1,3. Y vamos a hacer lo mismo para la fuerza 2,3. Vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. Y vamos a tener en cuenta que, como el módulo es el mismo, el ángulo que forman con la horizontal va a ser el mismo. Entonces la componente en la dirección Y va a ser igual en magnitud a la componente de F13, va a ser igual a la de 2,3, pero van a tener sentido distinto. Quiere decir que una va a ser igual a menos la otra, o la suma de las dos va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la componente de ambas fuerzas en el eje Y se van a cancelar, y la componente en el eje X, las dos se van a sumar, porque las dos apuntan, están en la misma dirección y tienen el mismo sentido. En el eje Y tenían la misma dirección, pero tenían sentido opuesto y tenían el mismo módulo, por lo cual se cancelaban. Cuando hacemos la descomposición en las componentes X y Y para ambas fuerzas, vamos a ver que el ángulo θ es el mismo para los dos casos, con lo cual en vez de sumar ambas fuerzas, directamente vamos a multiplicar por 2, porque el módulo de la componente en X es el mismo para los dos, pero no sabemos cuánto vale el ángulo θ. Ese ángulo lo vamos a tener que determinar con alguna relación trigonométrica. Si analizamos el triángulo que forma, es un triángulo equilátero, tiene todos los lados iguales, pero si trabajamos con este triángulo rectángulo donde está el ángulo θ, que es el que queremos conocer, podemos utilizar la regla del seno para determinar el ángulo.
ya que este lado, que es 1 metro, dividido el ángulo de 90, el seno del ángulo de 90, perdón, es igual a esta otra distancia, que es justamente la mitad de 1 metro, que es 0,5 metros, dividido el ángulo θ, que es el que quiero conocer. De acá puedo despejar el seno de θ, que va a ser 0,5, y de ahí despejo el ángulo con el arcoseno, que me da 30 grados. Una vez que conozco el ángulo, que es de 30 grados, puedo reemplazar en la fórmula que había obtenido anteriormente, en esta que está acá, y obtener el valor del módulo de la fuerza, que se va a desplazar en el eje X, en el sentido del eje de las X negativas, hacia las dos cargas negativas, hacia el centro de las dos cargas negativas, de una forma equidistante, digamos. En esa dirección se desplazaría la carga positiva. Bueno, como vemos en este ejemplo, las fuerzas son magnitudes vectoriales, entonces tendríamos que poder expresar la ley de Coulomb de una forma vectorial. Para ello vamos a utilizar un vector que es un vector radial, o un vector que está en la dirección que une ambas cargas, y va a depender de qué carga estemos considerando como que hace fuerza sobre la otra. En este caso vamos a considerar que la carga Q2 ejerce la fuerza sobre Q1, entonces vamos a definir un vector unitario en la dirección que va de 2 hacia 1 y el sentido de Q2 a Q1. Cuando las cargas tienen signo distinto, quiere decir que una es positiva y la otra negativa, no importa cuál, entonces el resultado de aplicar la fórmula de la ley de Coulomb va a dar un resultado negativo. ¿Qué quiere decir? Que al multiplicar ese valor por el vector unitario, y como el resultado es negativo, va a ir en sentido opuesto a ese vector unitario. Entonces, siempre que las cargas sean de signos opuestos, va a haber una fuerza que es de atracción. Ahora, cuando la multiplicación de las cargas sea mayor que 0, de un valor positivo, ya sea porque las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas, la fuerza va a tener la misma dirección que el vector unitario que planteamos. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza va a ser de repulsión, como se puede ver en los gráficos. Esto vendría a ser entonces la expresión de la ley de Coulomb en forma vectorial, completa, digamos, ya sin considerar solamente el módulo. Veamos un ejemplo. Un problema: determinar la fuerza ejercida por una carga cuyo valor es de 5 por 10 a la menos 5 sobre una carga Q1 de 8 por 10 a la menos 4. O sea, la carga Q2 ejerce una fuerza sobre la carga Q1. La carga Q2 es de 5 por 10 a la menos 5 y la carga Q1 es de 8 por 10 a la menos 4. Acá todavía no nos están dando el signo y nos dice que ambas se encuentran separadas por una distancia de 2 metros. Y nos dan dos casos. Un caso en el que la multiplicación de las cargas sea mayor que 0, quiere decir o que las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas. Y un caso B en el que la multiplicación es negativa, quiere decir que una de las dos es negativa. Veamos cómo se calcula. Para el cálculo de la ley de Coulomb usamos de la fuerza, usamos la misma presión, y si las dos cargas son positivas, entonces el resultado va a estar en la misma dirección que el vector U sub R. Acá se ve que hubo un error en la redacción, pero acá debería decir U sub R 2,1. En este caso el módulo es de 90 grados y va en la misma dirección que el vector unitario. Tiene el mismo sentido. Ahora veamos un caso en el que una de las cargas es negativa. Cualquiera de las dos. En este caso yo tomé como si la carga Q1 fuera negativa. Menos 5 por 10 a la menos 5. Cuando realizamos el cálculo, vamos a ver que el resultado es menos 90 newton. Lo que me indica que
el, eh, la fuerza resultante va en el sentido contrario al vector unitario. Al sentido inverso, entonces es una fuerza de atracción. Bueno, con esto llegamos al final del primer video. En el siguiente video vamos a ver campo eléctrico.